Hay ciudades que desaparecen entre el estruendo de la guerra. Se van entre explosiones, humo y escombros, dejando tras de sí un rastro de cenizas y cicatrices que marcan a generaciones. Otras mueren en medio de desastres naturales, arrasadas por la furia imprevisible de la tierra. Terremotos, tsunamis, huracanes. Ruido, caos, gritos. Pero existe una ciudad que no tuvo ninguno de esos finales, una que no gritó, ni ardió, ni imploró clemencia. Una ciudad que simplemente dejó de estar. Se desvaneció sin ceremonias, sin despedidas. Un día estaba ahí y al siguiente era como si nunca hubiese existido. Solo quedó la arena y el silencio. Un silencio tan espeso que parece hablar por sí solo. Kolmanskop no fue una ciudad cualquiera, fue una de esas creaciones humanas nacidas del deseo más primitivo, la codicia. Creció alimentada por promesas de riqueza, por la avidez de imperios que buscaban hacerse eternos con piedras brillantes, y murió del mismo modo, tragada por el desierto, masticada por el viento y escupida en formas de ruinas cubiertas de polvo. Su desaparición no fue un evento, sino una evaporación lenta, insidiosa, como si hubiera sido arrancada de la memoria colectiva. Y es que sus restos son poco más que esqueletos coloniales, invadidos por la arena, abandonados por el tiempo. Pero en cada rincón, en cada sombra, late una pregunta que nadie ha respondido del todo. ¿Qué ocurrió realmente en Kolmanskop? Todo comenzó a principios del siglo XX, en 1908, cuando el mapa del mundo aún estaba regido por los caprichos de los grandes imperios europeos. África saqueada, dividida como un pastel en un banquete imperial, era vista por los europeos como una fuente inagotable de recursos. En medio de esa vorágine colonial, Namibia, entonces llamada África del Sudoeste alemana, parecía ser solo poco más que un terreno árido e inhóspito, olvidado por el valor estratégico y despreciado por su geografía hostil. Sin embargo, a veces el destino se oculta en lo más improbable, y en ese desierto interminable, bajo el sol abrasador, un simple reflejo cambió la historia. Zacarías Leguala, un trabajador ferroviario, barriendo la arena de las vías cerca de la ciudad costera de Lüderitz, notó algo extraño. Un objeto pequeño, translúcido, que reflejaba la luz con una intensidad inusual. Era un diamante. Así, sin más, como si el desierto, cansado de ser ignorado, hubiera decidido revelar uno de sus tesoros. Leguala entregó su hallazgo a su supervisor, el alemán August Stauch, quien no tardó en comprender el valor de lo que tenía entre manos. La noticia corrió como pólvora, y con ella llegó la fiebre. Una fiebre que no solo atrajo mineros y aventureros, sino que transformó un lugar olvidado en el corazón palpitante de un delirio colonial. En cuestión de meses, se creó una zona de acceso restringido conocida como la Spergebiet, una región de más de 26.000 kilómetros cuadrados donde solo los autorizados podían entrar. En medio de esa vastedad se levantó Kolmanskop, primero como un campamento improvisado, luego como una ciudad planificada y ornamentada hasta lo absurdo. Los alemanes no escatimaron en recursos. Lo que surgió allí fue una fantasía europea trasplantada a uno de los ambientes más extremos del planeta. Un espejismo de confort y lujo en pleno desierto de Namib. Kolmanskop tenía todo: hospital, escuela, teatro, bolera, casino, salón de baile, incluso una fábrica de hielo. Sí, una fábrica de hielo en medio del desierto africano, alimentada por energía traída desde una central eléctrica construida específicamente para mantener viva esta fantasía. Las casas eran mansiones en miniatura, decoradas con molduras intrincadas, tapices franceses y muebles importados desde Berlín. El agua se traía en vagones desde Sudáfrica, el champán llegaba en tren, el aire acondicionado era innecesario, la ciudad entera era un sistema de lujos artificiales que desafiaban la lógica del entorno, y los diamantes estaban por todas partes. Se cuenta que, al atardecer, los niños salían a jugar y recogían diamantes del suelo como si fueran piedras comunes.
Algunos trabajadores cavaban con cucharas, otros gateaban por la arena con linternas pegadas a la frente, buscando esos destellos prometedores. Durante un tiempo, Coleman's generó más del 11% de todos los diamantes del mundo. Era un imperio en miniatura, una utopía para unos pocos y una prisión para muchos. Porque donde hay riqueza, hay control, y en Coleman's el brillo venía acompañado de sospecha. La vigilancia era asfixiante. Se instaló una de las primeras máquinas de rayos X de África, no para uso médico, sino para revisar a los trabajadores al salir de las minas. Se inspeccionaban cavidades, se realizaban cacheos humillantes y se imponían castigos ejemplares a quien intentara burlar el sistema. Algunos, en su desesperación, tragaban diamantes o los escondían bajo la piel. Era una ciudad donde la codicia se disfrazaba de orden, donde la paranoia latía detrás de cada sonrisa, donde el lujo servía de cortina para una desigualdad brutal. Coleman's era brillante, sí, pero también estaba envenenada. Y como toda ciudad construida sobre una base inestable, su final no tardó en asomar. A finales de la década de 1920, las vetas comenzaron a agotarse. Las piedras ya no eran tan fáciles de encontrar. El entusiasmo decreció, y como si el destino tuviera un macabro sentido del humor, justo entonces, más al sur, se descubrieron nuevos yacimientos de diamantes, aún más ricos, aún más prometedores. Coleman's dejó de tener sentido, y cuando algo deja de tener sentido, se abandona. Uno a uno, sus habitantes comenzaron a marcharse, sin protestas, sin alardes, sin tragedias épicas, simplemente se fueron. Desmontaron muebles, cargaron trenes con pertenencias, empaquetaron recuerdos, pero dejaron las estructuras, las casas, los pasillos. Dejaron los juguetes de los niños, las camas hechas, los armarios con ropa colgando, como si hubieran salido a dar un paseo corto, convencidos de que regresarían pronto, pero nunca regresaron. El desierto esperó pacientemente, año tras año. El viento arrastró toneladas de arena dentro de las casas, se apoderó de las salas, de las cocinas, de los baños. Invadió cada rincón con una delicadeza fúnebre, como si quisiera enterrar la historia en silencio, sin gritos ni aplausos. Arena en solitario, avanzando sin prisa. Hoy, Coleman's es un cadáver elegante. Sus paredes aún se sostienen, pero están huecas. Sus ventanas ya no tienen vidrios. Sus techos se inclinan como si susurraran secretos que nadie escucha. El silencio es tan profundo que parece tener voz, y esa voz no grita, murmura, llama, espera. Algunos visitantes dicen que hay algo más, que el abandono no es completo, que Coleman's no está tan vacía como parece. Se escuchan puertas que se cierran sin viento, pasos en habitaciones sin suelo, risas infantiles que no rebotan en ningún cuerpo, aplausos lejanos que vienen desde un teatro donde ya no hay función, luces que parpadean en el hospital donde nadie ha entrado en décadas. Y si caminas por sus calles al anochecer, hay quienes aseguran que no estás solo. Pero lo más inquietante no son los fantasmas, no es lo que se cuenta, porque no hay un acta oficial que registre el cierre definitivo de Coleman's No hay una fecha concreta que marque su muerte. Nadie firmó su sentencia. No hay cifras, no hay razones claras, solo hay teorías. Algunas hablan de enfermedades, de brotes ocultos por las autoridades coloniales, otras de rebelión, de motines silenciados, de secretos que se hundieron junto con los diamantes. Y hay quienes juran que fue usada para algo más, que bajo la mina había laboratorios, que no todos los gritos venían de los túneles por el esfuerzo, sino por experimentos, por pruebas, por algo que debía quedar enterrado. Pero quizás el verdadero horror es más simple, más escalofriante por su simplicidad. Coleman's murió porque dejó de ser útil. Fue una ciudad construida para extraer riqueza, no para sobrevivir. Una máquina disfrazada de hogar, y cuando dejó de producir, se apagó. Sin lágrimas, sin duelo. Como una lámpara sin corriente. Como una historia que ya no interesa.
Y eso quizás es lo más frío de todo. No la arena, no los espectros, sino la idea de que todo y todos somos reemplazables, que las personas, las ciudades, los recuerdos pueden ser descartados en silencio cuando ya no conviene recordarlos. Colmanscop, con sus techos coloniales, su papel tapiz elegante y su teatro de ecos huecos, es un monumento a esa verdad incómoda, una advertencia disfrazada de postal turística. Existen otras ciudades fantasmas: Pripyat, arrasada por la radiación; Centralia, consumida por un incendio subterráneo; Roanoke, disuelta en el misterio; Krakow, abandonada por la tierra temblorosa. Pero Kolmanskop es diferente. Su final no tiene causa concreta. No hubo catástrofe, no hubo crimen, no hubo guerra, no hubo explosiones, ni tiros, ni alarmas, solo un silencio cada vez más largo, un abandono que no gritó, pero que lo devoró todo. Kolmanskop no cayó, simplemente se desvaneció, como una vela que se apaga en una habitación vacía. Una ciudad que nació de la codicia, de la fiebre del diamante, del brillo que enceguece, de la promesa de riqueza rápida. Fue un proyecto sin alma, construido para exprimir, para sacar, para agotar, no para durar, no para amar, no para quedarse. Y cuando su mina dejó de dar frutos, cuando sus entrañas ya no escupían gemas, las casas se quedaron vacías, las voces se apagaron y la arena, siempre paciente, entró a recoger los restos. Murió sin testigos, sin despedidas, sin importancia. Y eso quizás es lo más aterrador de todo. No hubo una gran tragedia, no hubo un motivo noble, no hubo lucha, solo un olvido prolongado, un desinterés que mata sin tocar, una ciudad que nació de la avaricia y murió de indiferencia. Porque a veces el horror no llega con sangre, llega con abandono, con indiferencia, con la fría idea de que todo es reemplazable, que las personas, las memorias, las ciudades pueden ser descartadas cuando dejan de ser útiles. Y quizás, solo quizás, eso sea lo más escalofriante de todo. No morir, sino ser olvidado, ser reemplazado sin estruendo, ser borrado sin duelo, ser recordado solo cuando ya es demasiado tarde, ser solo una postal, un eco, un rumor en la arena. ¿Y tú, dejarías que tu historia termine así? Si esta historia te hizo pensar, si alguna vez sentiste un escalofrío al ver una casa abandonada, si te intriga lo que dejamos atrás y lo que nos observa desde el olvido, este canal es para ti. Suscríbete, activa la campanita y acompáñame en un viaje a través de los rincones más misteriosos, olvidados y perturbadores del mundo. Desde ciudades fantasmas hasta secretos enterrados, desde lo inexplicable hasta lo simplemente inquietante. Aquí las historias no se olvidan, se rescatan, se cuentan, se reviven. Porque hay ciudades que mueren, pero las historias aún pueden despertar. Nos vemos en la próxima, o tal vez en algún rincón del pasado, donde el silencio todavía tiene algo que decir.